Bueno, el trabajo de investigación que estamos desarrollando es el estudio de la biodiversidad de arbences y entomofauna asociadas a pastura en la región de Azuero, en nuestra República de Panamá. Primero que todo, también quería pedirle una disculpa porque la profesora María Josefa Lombardero Díaz, ella me dijo que por motivos pues académicos no podía participar del seminario, así que le doy sus excusas. Bueno, continuando, tenemos también que nosotros como director también tenemos al profesor Anobel Barba, el cual pues en conjunto con la profesora Lombardero me han dado las ideas, las correcciones para seguir hacia adelante este trabajo. Como contexto, de aquí surge la importancia pues de nuestro trabajo de investigación. Panamá y principalmente la zona donde nos encontramos, pues la ganadería bovina tropical es una actividad clave para la seguridad alimentaria y la economía rural. Básicamente en nuestra zona, la mayoría de nuestros productores, a diferencia del resto del país, son productores pequeños, productores que de repente tienen 10 animales, 20 animales, 30 animales, ganado bovino me refiero, y la importancia pues de este trabajo es para que ellos puedan permanecer en la zona y no emigren sigan produciendo alimentos y no migren hacia las ciudades. ¿Por qué? Porque nosotros siempre defenderemos el sector rural porque es el que produce alimentos y que evitamos pues un problema pues, de sobrepoblación en las ciudades. Entonces las pasturas en Panamá y en Azuero, se habla de que en Panamá se existen 1.1 millones de hectáreas y en nuestra zona, Azuero, estamos hablando de 244.000 hectáreas, lo que convierte a las pasturas en el principal rubro que más se siembra en nuestro país. Por ahí la importancia que nosotros, que siempre hemos trabajado en diferentes cultivos, llámese cucurbitáceas, etcétera, otro tipo de cultivos, decidimos ingresar en la parte de pastura porque había muy pocos trabajos, básicamente no tenemos trabajo y en Latinoamérica también hay muy pocos, donde tenemos que ver el tema de las arbences asociadas a pastura como un componente que está ahí, pero que tenemos que buscarle la parte positiva. ¿Qué puedo encontrar de esa arbense asociada a un pasto, póngase sinodón dactilón, por decir alguno? ¿Qué positivo puedo encontrar de ahí? Y darle ese valor agregado, ese valor ecológico, ese valor que me ayude a bajar en base a las arbences asociadas la carga química, la carga de repente pues de fertilidad que tengo que estar aplicando a nuestras pasturas y obviamente aumentar la producción y bajar los costos. De eso se trata y es el norte de nuestras investigaciones. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un problema, por lo menos aquí miren, voy a poner el puntero, aquí tenemos, miren esta diapositiva, que de esta figura que está aquí, aquí vemos en la parte de atrás unos árboles y en esta que está acá básicamente no vemos árboles. Entonces, acá en esta vemos una gran biodiversidad y siempre yo me hago la pregunta, ¿dónde es mejor tener el ganado? ¿En esta que está aquí que vemos una mayor biodiversidad de especies o en esta que está acá? Bueno, de eso se trata nuestro trabajo y de ahí la importancia de desarrollarlo. Entonces, lastimosamente, y se da en muchos países, creo que no hay ni un país que escapa a esto, pues que cuando se hacen aplicaciones para esta gran cantidad de especies. ¿Y qué pasa? Ahí en esas aplicaciones generalizadas acabamos con básicamente todo lo que está asociado al pasto y sin saber pues que si tenemos una dieta balanceada, el animal puede ser resiste más las enfermedades, el tema ahorita del estrés calórico en esta zona nuestra que es la zona donde más caliente la República de Panamá y donde menos precipitación tenemos. Ahí la importancia, pues, de estas especies que están asociadas. Entonces, el problema científico y hay un vacío de conocimiento. Esta investigación aborda una brecha científica relevante para comprender el papel ecológico, como ya lo mencioné, dentro de los sistemas ganaderos en la península de Azuero.
Entonces tenemos un manejo convencional, que es un control y que se dedican básicamente a la simplificación de la vegetación arbense, ya sea con productos químicos o manual. Pero por el tema de que tenemos escasez de mano de obra, por lo general siempre se está usando la parte química. Entonces tenemos un vacío de información, pocos estudios integran arbences, entomofauna y manejo ganadero en nuestra república. Y la necesidad, pues, que comprende su biodiversidad estructural, funcional y posible aporte ecológico. Cruz y Tral publicaron en el 2020 en Conservación Biológica que era importante, pues, la intensidad del pastoreo puede afectar significativamente la diversidad de plantas e insectos. Y nuestra hipótesis de trabajo, las comunidades de arbences en pasto incrementan la estabilidad ecológica del sistema al actuar como reservorio de biodiversidad funcional, mejorando la estructura del suelo y facilitando servicios ecosistémicos clave. Por ejemplo, esta fue una foto que tomé en uno de nuestras parcelas, nuestro muestreo que realizamos en un área de acá de la provincia de Herrera, que se llama La Pitalosa, donde vemos esto, lo que vemos tradicionalmente en nuestra zona. Aquí vemos espacios que obviamente aplicaron un herbicida y estos espacios, ¿qué sería más representativo? Dejar especies aquí o acabar con todo. Pero claro, tenemos que conocer qué tenemos para de esta manera poder decirle a nuestro productor, esta especie, aquella especie es positiva, esta especie de repente no es tan positiva, nos causa un daño, es muy agresiva, o es una planta tóxica, o de repente una especie que nos puede ayudar a que un insecto benéfico cumpla su ciclo biológico para el control de X o Y plaga. Entonces, por ahí es nuestro trabajo. Pasar de maleza, y es muy importante, a componentes ecológicos funcionales del sistema ganadero es lo que deseamos con nuestro trabajo. Y como objetivo general y objetivo específico tenemos pues canalizar la biodiversidad de arbense y la entomofauna asociada en pasturas ganaderas de suero en Panamá y su relación con factores de manejo y el funcionamiento ecológico de los sistemas ganaderos tropicales. Como primer objetivo tenemos pues que los arbenses, la importancia de ellos y pues nuestro objetivo número uno es identificar la biodiversidad de especies de arbences y los factores ambientales y de manejo que influyen en su presencia y distribución. En cuanto al segundo objetivo, reconocer y caracterizar la entomofauna asociada a las comunidades arbenses presentes en las pasturas ganaderas. Y el tercer objetivo, pues que estamos en desarrollo, una gestión agroecológica, desarrollar un plan de gestión basado en biodiversidad funcional y servicios ecosistémicos potenciales. ¿Qué significa esto? Que con el objetivo 1 y el objetivo 2, nosotros debemos hacer una transferencia a nuestros productores y de esta manera decirle, mira, estas plantas déjalas en tu potrero, déjalas en tu parcela, que te van a aportar mucho más que si las eliminas. Entonces, por ahí viene el tercer objetivo, de una forma aplicada, no solamente una investigación básica, sino además de básica, aplicada. Y bueno, aquí tenemos el área de estudio, aquí tenemos, pues, aquí vemos la República de Panamá y vemos dónde se ubica nuestro estudio. Aquí es la zona de la provincia de Herrera y Los Santos, aquí vemos Herrera la más, de color más claro, y Los Santos, que es el área donde nosotros trabajamos, es la de color más oscuro, chocolate. Entonces vemos, pues, por eso se le llama arco seco esta zona, porque es la zona donde menos precipitación pluvial hay. Entonces nosotros hemos dividido o hemos buscado para ver si estas especies enfocadas a las diferentes zonas de vida, según Holdridge, pues bosque seco tropical, bosque seco premontano, hasta el bosque muy húmedo premontano, como si ven aquí en el mapa, se ve cada punto rojo significa una zona de muestreo. A simple vista nosotros diríamos, bueno, aquí hay una gran biodiversidad de especies y veremos pues ya en los trabajos, en los avances que llevamos, pues qué importancia tienen ellos y qué enfoque tienen con los diferentes tipos pues de zonas de vida. Y nuestros muestreos se llevaron en 6 zonas, como lo mencioné,
y va desde básicamente de 30 metros sobre el nivel del mar a 689, básicamente de la parte esta de la costa hacia esta parte. Entonces, la relevancia, la importancia pues que existe en nuestro sistema de pastoreo. Y bueno, el diseño fue en 18 fincas en condiciones ambientales contrastantes, según vemos ahí el mapa de zonas de vida de Holdridge. Nuestro diseño metodológico general, como ya lo mencioné, fueron 18 fincas, 3 sistemas de manejo, sistema tradicional, sistema silvopastoril cercas vivas, sistema silvopastoril árboles dispersos, y bajo 2 condiciones lumínicas, sol y sombra, y en 2 épocas de muestreo, que fue en la época seca y en la época lluviosa. Entonces seguimos pues que 72 cuadrantes fue lo que encontramos en el muestreo en esas zonas que le dije, y el enfoque de diseño fue un muestreo jerárquico. No hicimos otro tipo de muestreo porque nosotros queríamos ver, por lo menos aleatorizado, que lo hemos hecho mucho, donde caminamos y tiramos varias veces y muestreamos. Acá lo que hicimos fue ver directamente con qué cantidad o qué biodiversidad de especies había en sol y en sombra. Y para esto pues el diseño que más adecuaba era un muestreo jerárquico, que nos íbamos directamente a donde nosotros queríamos muestrear. Y bueno, para que tengan una idea, los diferentes tipos de sistemas de manejo ganadero evaluados y que básicamente se dan en toda la República de Panamá, tenemos aquí que ojalá pudiéramos llegar al final después de nuestro trabajo de investigación y obviamente seguir trabajando en esta línea, que este sería el ideal, pues sistema silvopastoril árboles dispersos, tenemos el otro sistema silvopastoril cercas vivas, que viene aquí la fotografía, el animal ya en horas de la tarde, 1 o 2 de la tarde, temperaturas altísimas que se dan acá en nuestra zona, a veces hasta de 40 grados centígrados, los animales buscan el refugio de la sombra por el tema pues del estrés calórico. Y vemos acá pues los sistemas tradicionales que básicamente vienen pues de cuando llegaron los productores, lo que era la tumba y quema, y quedan pocos árboles en la zona. Y lastimosamente esta es una de las que todavía se sigue dando. Entonces, esto es importante. Según Zapata, pues los sistemas difieren en la presencia y distribución del componente arbóreo, generando contrastes en sombra, estructura del hábitat y heterogeneidad ambiental. Y la metodología del objetivo 1, pues ya lo vimos en muestreo un campo, un cuadrante de 1 metro cuadrado. Ahí veíamos pues la composición florística y en el mismo campo veíamos la cobertura. Por ejemplo, si tenemos una especie como Sida rombifolia o Rinchosia mínima o Fobia heterófila, por decir alguna, y nosotros veíamos pues la cobertura de esa especie y ahí lo íbamos anotando para después ir realizando los diferentes análisis. En cuanto a la identificación taxonómica, una vez que identificábamos en campo aquellas especies que no podríamos identificar, la llevábamos pues a diferentes tipos de herbarios. Nosotros tuvimos pues la oportunidad de estar en nuestra pasantía en la Universidad de Antioquia, y ahí también nos apoyaron con algunos tipos de identificación, y la Universidad Autónoma de Chiriquí, que también nos apoyaron con la identificación de las especies. Y aquellas especies que solamente se podía llegar al género, bueno, lo dejamos en ese, como varias especies, como sabemos. En cuanto al análisis ecológico, hablamos pues de la diversidad alfa, medimos la riqueza, medimos Shannon, medimos Simpson y Pielot para ver desde este enfoque pues cómo se encontraba cada una de ellas dentro de los cuadros esos que tiramos, dentro de los marcos esos que tiramos, ¿no? Que es lo que mide la diversidad alfa. Y después que ya teníamos la diversidad alfa, se procedió a buscar hacer la diversidad beta. Para esto utilizamos Brad Curtis, pues sus valores van de 0 a 1 e indican disimilitud y mide qué tan diferentes o parecidas son las comunidades. Y NMDS, pues que es para saber pues a través de un gráfico cómo se encuentra distribuida las especies en los diferentes muestreos que realizamos. Y para eso utilizamos también modelos para evaluar el manejo, la luz, la época y zona de vida.
en este tipo de variables. Al final, pues quisimos darles un valor agregado, además del análisis ecológico, buscar pues qué positivo tenían esas especies, cuál era más frecuente, cuál era más abundante, y buscar sus servicios ecosistémicos, sus posibles interacciones que ayudaban, se ayudaban a evitar la erosión, se ayudaban a retener agua, se ayudaban a la fauna benéfica, etcétera. Y para que tengan una panorama, pues el muestreo de campo, la ruta metodológica fue así. Por lo menos aquí traemos este marco. Y bueno, aquí contamos, hacemos un conteo de especies. Aquí principalmente las especies que más, por lo menos las más básicas que más encontramos fue Sidacuta, y también pues una especie que es introducida, que es la Cleome viscosa, que básicamente se encuentra en muchas de las zonas, prácticamente la hemos visto en toda la República de Panamá. Aquí la identificación taxonómica en campo, y nosotros usamos esta jaula de 1 metro cuadrado para, por lo menos se había ganado aquí donde íbamos a la finca del productor, lo dejamos aquí, dejábamos en muestreo por lo menos lo diferente, que lo vamos a ver más adelante en el objetivo 2, de los insectos, y también pues nos ayudaba a que el animal no entrara y pudiera consumir lo que estaba aquí en esta jaula. Y bueno, una vez que ya identificamos el campo, y ya cuando la íbamos a llevar al herbario, secábamos nuestras muestras y la llevábamos a los diferentes herbarios. También tomando como que el suelo es básicamente, todos sabemos que es sumamente importante. Tomamos muestras aproximadamente de 15 a 20 submuestras por hectárea, y lo llevamos pues al laboratorio del IDIAP para que hiciera los respectivos análisis, y tomamos variables para ver si influían o no sobre la biodiversidad de las especies o la diversidad de las especies, pues en cuanto a su pH, el contenido de materia orgánica y la taxonomía de suelo. Y se realizó un uso analítico integrando estas variables. La metodología para la síntesis funcional y servicios ecosistémicos potenciales, vimos pues lo que fue la selección de especies y la revisión bibliográfica, importante este tema, que nosotros no medimos directamente en campo los servicios ecosistémicos. Por ejemplo, yo no medí si una abeja llegaba a alimentarse de una flor de X planta, no, esa parte no. Nosotros nos dedicamos a la parte bibliográfica. Ya con este trabajo pretendemos pues crear esa línea base para futuros trabajos con ese norte. Hicimos criterios de búsqueda en Scopus y diferentes tipos, pues siempre tratando de buscar revistas de cuartil 1 y cuartil 2 para que tuviera un mayor peso científico. Y bueno, ya después que teníamos esto, le poníamos pues la asignación funcional. También nos fuimos un poco más allá y buscamos pues las interacciones bióticas reportadas como organismos fitopatógenos de esa especie, hospederos de patógenos, organismos benéficos, y algunas pues que no existían reportes. En cuanto a los resultados del primer objetivo, como ya lo mencioné en la metodología, pues vimos la diversidad alfa, lo que fue Shannon, Simpson, la riqueza, y lo que viene siendo Pielow, que es la equidad o equitatividad, y vimos pues que la sombra y los sistemas silvopastoriles con árboles dispersos, estos solamente están aquí, los efectos significativos más relevantes de todos los análisis que se hicieron. Entonces vimos pues que en Chano y en Simpson, en sistema silvopastoril, fue significativo, lo que dice que hubo menos diversidad efectiva. Igual en sistemas silvopastoriles, árboles dispersos, lo que fue en Simpson, también pues nos dio pues mayor dominancia de pocas especies. Y en el segundo muestreo, como lo vemos acá, pues hubo una gran riqueza y una gran equitatividad en la zona de vida de Holdridge, donde el bosque muy húmedo premontano. Y fue en el segundo muestreo, que es de esperarse por el tema pues de que en este segundo muestreo lo realizamos en la época lluviosa.
La sombra y el manejo silvopastoril redujeron la diversidad alfa y el segundo muestreo aumentó la riqueza, pero redujo la equitatividad, como lo dice aquí esta diapositiva. De ahí la importancia, miren aquí, en invierno, como lo mencionaba, tenía aproximadamente, contamos pues 2.099 especies y en verano 791, lógicamente por la escasez de agua pues. Y en cuanto a la diversidad beta, una vez que ya sacamos la diversidad alfa, que eran los valores que necesitábamos para hacer la diversidad beta, la diversidad multivariada, que nos dice pues que es tan variable la composición de especies dentro de un grupo, nos fuimos pues a la variable de sol y sombra y vimos pues que no hubo diferencia significativa. Y en el sistema de manejo, pues el sistema silvopastoril con árboles dispersos mostró una mayor heterogeneidad, como lo vemos aquí en estos valores, por lo menos de P 0.01. Y la zona de vida, no hubo tendencia puntual, pero en bosque seco premontano y en bosque seco tropical, pues hubo lo que viene siendo prácticamente había una diferencia entre ellos, se acercaban mucho a otros, ahí lo vamos a ver con la siguiente diapositiva, pues que donde nos hace la gráfica cómo fue el diferentes tipos pues, de muestreo que hicimos. Aquí vemos pues que esta parte de acá arriba fue el primer muestreo y esta de acá fue el segundo muestreo. Aquí vemos pues que básicamente en lo que fue el muestreo en suelo, básicamente no hubo diferencias significativas entre el primero y el segundo muestreo, lo que fue la época seca y fue la época lluviosa. Asimismo, se dio, pues, cuando hablamos, pues, en sol y sombra en esta zona, y acá fue cuando hablamos, pues, de los sistemas, pues, de producción, sistemas de pastoreo. En el sistema silvopastoril con árboles dispersos, se ve una pequeña en el segundo muestreo, pues que hay algunas especies, como lo vemos aquí, que se desarrollaron, que de repente tiene que ver mucho con el tema de la cantidad de agua que había en el momento que muestreamos. Y acá, pues ya lo que viene siendo en la zona de vida de Holdridge, pues hubo una tendencia puntual en bosque seco premontano y bosque seco tropical, como lo vemos aquí. En cuanto a los resultados, pues de los diferentes, pues composición florística, vimos pues que la especie Poaceae, que era de esperarse, los pastos pertenecen a esta familia Poaceae y definitivamente era lo que esperábamos, donde se dio la mayor cantidad. ¿Por qué? Porque cuando ustedes aplican un herbicida, por lo general los herbicidas se aplican para control de dicotiledonea y todos sabemos que la Poaceae es una monocotiledonea y obviamente va a haber una selectividad del producto y por eso obviamente no controla en este caso las poáceas. Posteriormente las fabáceas, pues que ya sabemos que son muy importantes para el tema de fijación de nitrógeno atmosférico, las teráceas, las ciperáceas y las malváceas. En general fueron 178 especies identificadas, 132 géneros que correspondían a 43 familias. Una vez que ya teníamos los datos pues, de las especies, la cantidad, la identificación taxonómica de cada una de ellas, estas fueron las especies que mayor representantes tenían. Y bueno, vemos la cetárea palmiflora, pues aquí vemos los servicios ecosistémicos que ella brinda, regulación, soporte y hospedera de organismos fitófagos. Igual acá, Desmodium incatum, que es una fabácea que es sumamente importante y hospeda organismos benéficos. Acá tenemos una asterácea, Cinedrella nudifloria, y acá una ciperácea, Scleria melaleuca, y esta pues que el enfoque que es un árbol, pues una malvácea, pero cuando nosotros muestreamos la encontramos en etapas pequeñas y bueno, la quisimos contabilizar por el aporte y la importancia de esta especie dentro de los sistemas ganaderos y también es hospedera de organismos benéficos. De hecho, en sistemas silvopastoriles se recomienda que se siembre esta especie porque le da un buen porcentaje de proteína para la dieta de los animales. Entonces, como
producto derivado del objetivo 1, bueno, ya enviamos un manuscrito a esta revista y estamos pues en espera, Dios mediante, pues que podamos publicar en esta revista. Como el objetivo 2, pues hablamos pues de la entomofauna asociada a comunidades arbenses y como lo mencioné hace un momento, pues era reconocer y caracterizar la entomofauna asociada a las comunidades arbenses. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos ciertos tipos de insectos que tenemos ahí y no sabemos qué nos pueden brindar. Algunos son depredadores, otros son parasitoides, otros son detritívoros que nos ayudan pues a que las excretas de esos animales puedan introducirse en el sistema, mejorar lo que viene siendo el suelo para de esta manera no utilizar tanto agroquímicos y pues el sistema trabaja en una economía circular, que es lo que siempre es el enfoque nuestro. Entonces realizamos pues el muestreo de la entomofauna, lo hicimos de diferentes formas para de esta manera ver los diferentes hábitos pues que tenían los insectos. Hicimos un barrido con red, como lo ven aquí. Utilizamos trampa de caída, pifa, que era para aquellos tipos de insectos rastreros. Y bueno, aquí vemos lo que le mencioné hace un momento, donde estaban las trampas y pues las poníamos dentro de una jaula y pusimos un tipo de trampa amarilla para diferentes tipos de especies. Y nada, todo este material que teníamos, para su posterior identificación, lo poníamos alcohol al 70% y posteriormente, pues con el apoyo de especialistas, nos ayudaban en el tema de la identificación. En el Museo, por lo menos, de Invertebrados de la Universidad de Panamá, y acá algunos colegas que trabajan con nosotros, pues la parte entomológica dentro de la Universidad de Panamá también y en el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá, además de otras colegas de otros países. En cuanto a la clasificación taxonómica y funcional, lo procesamos en laboratorio, se le tomaron fotografías para tener una mayor delimitación pues, de los diferentes tipos de la morfoespecie y asignamos así a grupos funcionales. La clasificación funcional permitió explorar el papel ecológico potencial de los grupos registrados. Y bueno, en este que todavía estamos básicamente en un 60% de nuestro trabajo, se están viendo varias variables analizadas en la entomofauna, como la composición taxonómica, orden, familia y morfoespecie, la diversidad alfa, como ya lo vimos en las arbenses, la diversidad beta, igual, y la diversidad, pues la dispersión multivariada que empezamos a hacer los diferentes con NMDS, los diferentes pues gráficos a ver cómo se comportan. Y los factores evaluados, pues las variables, pues sistemas, como ya le mencioné, pues los diferentes tipos de sistemas, sistema silvopastoril, cerca viva, sistema silvopastoril, árboles dispersos y sistema tradicional. Y bueno, las zonas de vida de Holding y la luz, pues la luminosidad, pues sol y sombra y el manejo de estos potreros o estas parcelas. Posteriormente se está haciendo un análisis funcional, pues para el tema que identifica los rasgos funcionales dominantes dentro de cada comunidad. Se evalúa la equidad en la distribución funcional del organismo registrado, explora tendencias funcionales asociadas al ambiente y el manejo ganadero. Y como resultados preliminares hemos encontrado 152 morfoespecies registradas correspondientes a 11 órdenes de insectos, dominantes los himenópteros, los coleópteros y himenópteras que quedan, hemípteros, perdón, que están en primer lugar, aquí lo vemos, segundo los coleópteros, himenópteras básicamente que encontramos en cuanto a la cantidad, fueron los que en menos proporción se encontraban. En cuanto a la comunidad registrada, una entomofauna diversa con orden asociado a funciones tróficas. Y bueno, aquí se hizo un gráfico para ver pues cómo estaban cada uno de los grupos. Se vio pues que los herbívoros, como lo vemos aquí, básicamente son los que más se encontraban, dominaban la estructura funcional, mientras que los depredadores, lo vemos acá,
y parasitoides reflejaban funcionalidad ecológica complementaria asociada a regulación y reciclaje. Eso es, como le dije hace un momento, pues resultados preliminares. Y bueno, hicimos también en cuanto, después que sacamos la diversidad alfa, nos vimos a la beta y vimos patrones multivariados preliminares y vemos pues que en bosque, por lo menos aquí, muestran separación espacial, bosque húmedo tropical y bosque muy húmedo premontano aparecen cercanas mientras otras zonas se dispersan, por lo menos como lo vemos acá en estas que están más lejanas. Y es importante siempre mencionar que esto sugiere que puntos cercanos es una composición similar y puntos separados indican diferencias preliminares entre zonas debido a, en este caso, pues que analizamos la variable en cuanto a Holdridge. Y tenemos un tercer objetivo, como le mencioné, que prácticamente es un plan de gestión y estamos pues ahorita en el desarrollo de la metodología y tomando como base los resultados del objetivo 1 y 2. Y esto es importante pues para nuestros productores. Producto esperado, propuesta y capacitación y manejo agroecológico de las pasturas. En la secuencia metodológica de este objetivo, el diagnóstico, las necesidades, materiales técnicos, validación participativa y propuesta final. Y bueno, como conclusiones preliminares, lo que llevamos hasta ahora en nuestro trabajo de investigación, las pasturas ganaderas en Azuero presentan alta diversidad de arbences, como lo vimos ya. La luz, la época climática y el manejo ganadero influyen en la diversidad y composición de las arbences. Los sistemas con árboles no solo modifican la diversidad alfa, como ya lo vimos, pues Shannon, Simpson, Pielov, riqueza, sino que pueden aumentar la heterogeneidad espacial de las comunidades. La entomofauna preliminar muestra una comunidad diversa, funciones de regulación, herbivoría y reciclaje. Los resultados apoyan una gestión agroecológica menos simplificadora de pastura. Y bueno, se sustenta que una gestión agroecológica de pastura basada en una biodiversidad funcional. De mi parte, quiero agradecerle siempre al Programa de Doctorado Internacional en Agricultura y Medio Ambiente para el Desarrollo, obviamente a la Universidad de Santiago de Compostela, al Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá, al CIAT CPIP y a la Universidad de Panamá. Y definitivamente, ¿qué importancia tiene esto? Es la pregunta que yo siempre me hago para el ganadero. Bueno, tratar de que se baje esa carga química y que tengamos alimentos más sanos y que sea la actividad ganadera sea más rentable a través del tiempo. Para cualquier comentario o pregunta, estamos a la disposición. Muchas gracias.